Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Débora, para los que no me conocen, y bueno, en esta oportunidad de lo que les quiero hablar un poquito es acerca de los cactus, ¿sí? Si bien todos los cactus son suculentas, no todas las suculentas son cactus, ¿sí? Hay dos grandes grupos, yo creo que en algún otro video se los comenté esto, hay dos grandes grupos, las suculentas cactáceas, que son los cactus, los que tienen espinas, y no cactáceas, ¿sí? Hoy de lo que les quiero hablar un poquito, de algunas características en particular, es de los cactus, ¿sí? Y después cuando finalicemos la explicación, lo que les voy a mostrar es cómo hago yo un trasplante. En este caso voy a hacer un trasplante de mi cactus favorito, que es este hermoso azulado, que es un Pilosocereus magnificus, que ya me acompaña hace más de 2 años. Creo que tiene más de 5 años de vida. No conmigo, pero sí 2 años conmigo seguro. Es uno de mis favoritos y como estamos en primavera y esta es una época ideal para hacer trasplantes, en lo que tiene que ver más que nada con las cactáceas, voy a aprovechar y se los voy a mostrar. El género suculento se llama así porque en su mayoría acumula agua en sus tejidos, en su cuerpito, ¿sí? O en sus hojitas. La mayoría de los cactus son del continente americano. Suelen estar en su hábitat natural, puedes encontrarlo en los bosques, en las selvas, a orillas del mar. Son todos lugares donde generalmente el clima tiene altas temperaturas, muy poca humedad y por ende muy poca lluvia. Entonces los cactus, lo que la naturaleza les ha dado es la posibilidad de modificarse para adaptarse a esos climas, ¿verdad? Para sobrevivir, instinto de supervivencia, digamos. Las espinas de los cactus son hojas modificadas para atrapar la humedad y mantenerla mucho más tiempo. Hay diferentes tipos de espinas en lo que tiene que ver con su forma, ¿no? Y cada una está adaptada al lugar de donde viene el cactus en su hábitat natural, no solamente para conservar el agua en el cactus, sino también como defensa, ¿sí? En el caso de este piloso, que tiene pelitos, que se llaman tricomas, además de camuflar sus espinas, yo les pongo este caso puntual porque es justo el que tengo acá y el que voy a trasplantar. Además de camuflarle las espinitas, este tipo de pelitos lo que hace también es tomar la humedad ambiente, las gotitas, y para que después cuando se acumula el agüita caiga y moje las raíces superficiales, ¿sí? Esa es otra particularidad que tienen las espinas también, de acumular el agua ambiente y generar gotitas que después se desprenden y caen cerca de las raíces superficiales del cactus y de alguna manera lo abastecen, ¿no? De la poca agua que puede haber en el ambiente por el tema que suelen estar en lugares como desiertos, incluso donde el agua prácticamente escasea todo el año, ¿sí? Nosotros ahora estamos en primavera, por ende es un momento ideal para hacerles un trasplante porque los cactus están saliendo de su reposo, ¿sí? Entonces está bueno que nosotros hagamos un cambio de sustrato para que el cactus se nutra lo suficiente para crecer, porque ahora empieza su actividad, ¿sí? Entonces, además de que está bueno hacerles un cambio de tierra, por si el sustrato está agotado, también por el hecho de revisar sus raíces para que estén bien, porque muchas veces suelen tener plagas en sus raíces y nosotros no las detectamos si no hacemos un trasplante. En este caso particular también voy a hacer un trasplante porque este cactus en este sustrato ya tiene más de 2 años, entonces ya considero que el sustrato está agotado. Otra cosa que les quiero contar es que hay suculentas, hay plantas, como por ejemplo las rosas, que también tienen espinas. Entonces vos decís, ¿tiene espinas? ¿Es un cactus? No, son plantas xerofíticas, se llaman, ¿sí? Preparadas para la sequía, que han modificado algunas de sus hojas en forma de espinas precisamente para absorber el agua y la humedad ambiente, digamos, ¿no? Por eso no se consideran cactáceas porque no todas sus hojas son espinas, ¿sí? Esta es una buena, porque hay suculentas que tienen espinitas, pero no, como por ejemplo los ágave, en las puntitas, o por ejemplo las euforbias, son plantas que tienen espinas, pero no en su totalidad. Entonces no son cactus, ¿sí? Son suculentas
que tienen esa particularidad, xerófitas, que tienen esa particularidad de tener algunas de sus hojas modificadas para poder adaptarse al clima en donde habitan, ¿verdad? Bien, otra cosa que les quiero remarcar con respecto a las espinas, en lo que tiene que ver con la exposición solar, porque si bien los cactus gustan del sol, porque en su hábitat natural están expuestos directamente al sol, y este proceso de las espinas precisamente lo tienen modificado para resistir las temperaturas altas, es cuanto más espinas tiene el cuerpo del cactus, más resistente al sol es. Por ejemplo, los Astropitum suelen no tener demasiadas espinas, entonces son más sensibles a la exposición solar y suelen quemarse con más facilidad. Esa es otra particularidad que tienen los cactus, que podemos observar que cuanto más espinas tienen, más resistencia al sol. Hay cactus, como en el caso de los azulados, que tienen una cera, es como una pruina, es un polvito que se genera en la dermis del cactus, que es una defensa que el cactus también tiene para evitar las quemaduras del sol, que le da la particularidad en este caso de ponerse azulado, ¿no? La cantidad de espinas que tiene también ayudan a dar sombra en el tallo, por eso evita que se queme, ¿sí? Otra particularidad que tiene en este caso el cactus que tiene pelitos o las suculentas que tienen pelitos, es que estos pelitos, además de retener esa humedad ambiente que yo les digo, ayudan a que el sol se refleje en el cactus, pero que no se queme, ¿sí? En todos los casos, los pelitos, tanto en los cactus como en las suculentas no cactáceas, tienen esa particularidad de protegerlos de las quemaduras del sol, ¿sí? Eso es algo que les quería remarcar un poquito más puntualmente con respecto a los cactus que tienen estos tricomas, ¿no? Que además de ser vistosos, cumplen una función particular, ¿no? En el cuerpo del cactus. Bien, bueno, ahora lo que quiero hacer es mostrarles cómo hago yo el trasplante de este cactus, porque con el tema de las espinas muchas veces trasplantarse nos complica, ¿sí? Yo en este caso particular utilizo guantes porque yo ya estoy acostumbrada, ¿no? Al tema de las espinas, más o menos lo manejo. No digo que no me pincho, pero ya lo tengo como más controlado el tema de las espinitas. Pero lo ideal siempre es envolverlo con un cartoncito, incluso para no lastimarlo, porque muchas veces estas espinas son bastante resistentes, pero hay espinas que son un poquito más vulnerables y al roce se suelen romper. Entonces lo ideal es que en el trasplante lo lastimemos lo menos posible, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es envolverlo en un cartón. Bueno, yo en este caso voy a utilizar guantes más gruesos para agarrarlo, para no lastimarlo, ¿sí? Así que bueno, ahora vamos a empezar con el tema del trasplante y les muestro cómo lo voy a hacer yo. Bien, acá tengo los guantes puestos, que me quedan un poco grandes porque tengo las manos chiquitas. Otra cosa que podemos utilizar para proteger al cactus es telgopor, ¿sí? Que está bueno porque se clavan las espinitas, no las lastima y a nosotros nos facilita el tema de la manipulación, ¿sí? Bueno, como ya les expliqué en otro trasplante que hice de una suculenta, lo primero que hacemos siempre es tratar de aflojar el sustrato que está alrededor de la maceta, apretando la maceta. Muchas veces, bueno, en este caso se aflojó rápido, pero muchas veces, si no es el caso, porque el pan está muy duro, lo que podemos hacer es meter una cuchara o un tenedor, ya sea lo que sería el mango, todo alrededor de la maceta, como para desprenderla, ¿sí? Una vez que hacemos eso, tratando de tomar el cuerpo del cactus, lo acostamos y tiramos. En este caso salió fácil. Si no, lo que podemos hacer es por los agujeritos hincharlo como para que se desprenda más fácilmente, ¿sí? Bien, lo vamos a dejar paradito por acá porque, a ver, si no tiene mucha tierra pegada y ven que tiene raíces bastante superficiales, ¿sí? Porque son las raíces que más necesita para tomar la humedad que yo les decía, la humedad ambiente, que es lo que genera las gotitas que después caen. Bien, fíjense que yo acá elegí una maceta que tiene diferentes formas, pero no tiene un tamaño mucho más grande. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero hacer en este caso es simplemente renovarles el sustrato agotado a la planta, y
no quiero darle demasiado espacio, porque una de las cosas que siempre me comentan es con respecto al tema de los cuidados de los cactus, es cuando lo tengo en una maceta que lo veo que está muy apretado o que ya siento que le queda chica, ¿lo trasplanto o no? Bien, yo lo que siempre aconsejo con respecto a la maceta es no darle una maceta demasiado grande al cactus, ¿sí? Fíjense que este es un cactus grande, por ejemplo, y no tiene una maceta tan grande. Si lo vamos a poner en la tierra, no hay ningún problema. Tiene otro tipo de crecimiento a la planta. Pero en este caso, cuando lo tenemos en maceta, lo ideal no es ponerles una maceta demasiado grande. ¿Por qué? Porque el cactus lo que va a hacer en su naturaleza es tratar de desarrollar la cantidad de raíces necesarias para poblar toda esta tierra que tiene acá antes de crecer. Entonces el cactus va a demorar más tiempo en su crecimiento y no vamos a verlo nosotros físicamente el crecimiento, porque va a estar con toda su energía puesta en el desarrollo de raíces. Entonces y no necesita en realidad tampoco tanta tierra y tanto espacio, porque ahí donde nosotros podemos llegar a equivocarnos con respecto al exceso de humedad. Porque la maceta es grande, la cantidad de tierra es mucha y muchas veces regamos y se queda más tiempo de la cuenta la humedad por ser tan grande la maceta, y es donde se puede llegar a generar la pudrición. Entonces lo ideal es darle al cactus desde el cuerpo del cactus al borde de la maceta 2 o 3 dedos de distancia, no más, ¿sí? A tener en cuenta para lo que vamos a hacer de trasplante. Bien, por esto que ya les digo, lo que yo quiero hacer en este caso es que mi cactus crezca un poco más. Entonces no le voy a dar una maceta muy grande, porque además este es un cactus columnar, es decir que su crecimiento suele ser más bien hacia arriba y después se engrosa un poco más. Así que en esta macetita puede estar unos 2 años más con el sustrato renovado obviamente y crecer, porque lo que yo, vuelvo a decir, lo que yo quiero es que se desarrolle en altura, ¿sí? Que bueno, yo acá tengo mi sustrato de siempre preparado. Le vamos a poner bastante porque no tiene raíces largas, ¿sí? Recuérdense siempre cuando ponen el sustrato aplastarlo un poquito, no demasiado, para ir probando, ¿sí? Bueno, en este caso bastante bien. Yo trato de centrarlo, ¿ven? El tema de los dedos, entre 2 o 3 dedos de distancia, no sé si se logra ver ahí, entre el cactus y la maceta, es suficiente para darle el espacio necesario. Incluso no macetas que tengan demasiada profundidad, ¿sí? Por este tema de controlarles la humedad, ¿no? Y porque lo ideal es que el sustrato no tenga contacto directo con la dermis del cactus, solo que cubra las raíces y el cuello. Este es un cactus Pilosocereus magnificus, es un cactus oriundo de Brasil. Es un cactus que está expuesto a bastante sequía y mucha exposición solar, un clima muy cálido en Brasil. Y porque la humedad que tiene en ese lugar es entre un 10 y un 20%, o sea que lo que es agua es bastante escaso, lo que tiene que ver con el ambiente. Compactamos un poquito, con cuidado porque obviamente tiene sus espinitas importantes. Creo que se ve derechito. Se ve bastante derechito, ¿no? Y por último, lo que a mí me gusta poner con el tema de las piedras, pero no solamente por una cuestión estética, sino para sostener correctamente al cactus hasta que se asienten bien las raíces, ¿no?
este es uno de mis cactus preferidos. Que quizás tendría que haberlo trasplantado antes, lo que pasa que me daba cosa. Entonces esperé a que se adapte bien a las condiciones que yo le estoy dando acá. Yo lo tengo expuesto al sol de la mañana hasta el mediodía, ¿sí? Ustedes empiezan a notar que el cactus se pone amarillo, es porque se está quemando. Entonces quiere decir que está excedido en lo que tiene que ver con la exposición solar, por ende hay que sacarlo. Lo que son las quemaduras de sol no se van a ir, le va a quedar como la cicatriz, pero bueno, lo que venga nuevo obviamente va a venir en su color normal. El tema de las quemaduras tenemos que tratar de evitarlo lo más que se pueda, por eso siempre hay un proceso de adaptación en los cactus nuevos que traemos a nuestra casa. Vuelvo a repetir, yo siempre les aconsejo el sol de la mañana, tanto ahora como en verano, como mucho hasta las 11 del mediodía, porque después ya el sol empieza a ser bastante fuerte y por lo general las plantas que nosotros traemos a nuestra casa son plantas que vienen de invernadero, entonces no están acostumbradas a un sol directo, sí a un sol filtrado, ¿no? Entonces está bueno que nosotros eso lo tengamos en cuenta y lo vayamos adaptando poco a poco. ¿Cómo lo adaptamos? Bueno, le vamos dando la primera semana 1 hora de exposición en el sol de la mañana, la segunda semana le sumamos 1 hora más, la tercera 1 hora más, y así hasta completar la cantidad de horas que nosotros tenemos de exposición solar en ese lugar donde nosotros lo vamos a poner. Y así se va adaptando el cactus y no se quema, ¿sí? Ya les digo, todo esto lo vamos trabajando sobre plantas relativamente pequeñas o plantas que hemos traído del vivero y que no sabemos en qué condiciones las tenía. Bien, como último paso, aparte de ponerle las piedritas decorativas, que estas son las piedritas que me lo acompañan siempre para la suerte, hacemos el rocío. Sí, no hay que mojar en exceso, porque es este tema de que siempre después de un trasplante la raíz puede haber sufrido alguna lastimadura y no es bueno el exceso de humedad porque se puede pudrir el cactus, ¿sí? Entonces rociamos solo como para asentarlo un poco más, porque este tenía raíces bastante superficiales, y sin mojar demasiado el cactus, porque los pelitos tienden a aplastarse demasiado, ¿sí? Bien, así quedó entonces nuestro cactus. Y bueno, yo ahora les voy a hacer una pasadita por todos los cactus que yo tengo para que vayan viendo las diferentes formas, las diferentes formas de las espinas que hay, la gran variedad, ¿no? Bueno, yo no tengo nada en comparación de toda la variedad que existe, pero bueno, es como para darles una pasadita por los cactus que en definitiva no dejan de ser mis favoritos. Así que bueno, espero que les haya gustado este video, espero haber sido clara con lo que les quise contar en base a lo que a mis conocimientos, ¿no? Humildemente, obviamente, porque como ya les expliqué en otros videos, todo lo que yo sé lo sé en base a mi experiencia en el cuidado de las suculentas. Así que bueno, los invito a seguir suscribiéndose a mi canal. Cualquier duda que tengan me la dejan en los comentarios, si es que quizás me faltó alguna información que quieran saber para tener en cuenta, me lo informan en los comentarios. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo video. Les mando un beso grande. Gracias. Bien, como les prometí, acá la pasadita por mis cactus, pero antes otra cosa que les quiero remarcar con respecto al trasplante, que me olvidé de decirles y que está bueno saberlo, es que es importante que con el tema de las piedritas, cuando nosotros las colocamos en el trasplante, está bueno que la tierra no llegue hasta el cuerpo del cactus, ¿sí? Que tape bien las raíces, y aunque el cactus que no queda fijo, nosotros ese sostén se lo vamos a dar con las piedras, ¿sí? Porque está bueno que la tierra que el sustrato, mejor dicho, no toque la base del cactus, ¿sí? El cuerpo, la dermis del cactus, no tenga contacto directo, porque ahí es donde podemos llegar a sufrir el tema de la pudrición, o se mancha simplemente la dermis del cactus, y eso hace que se pueda enfermar.
Por eso también es importante ponerle las piedritas, ¿no? Por este tema que les digo de que lo sostiene, ¿no? Bueno, ahora sí, los dejo con las imágenes de mi jardín de cactáceas y los saludo y nos vemos en el próximo video. Les mando un beso.